Hola, hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos a todos, saludar a toda la iglesia, saludar a todas las iglesias de Tierra Santa, de Ñuñoa, de Quilicura, de Curacaví, de Cerrillo, y mandándole un saludo a todos los pastores, los líderes, saludando a toda nuestra gente, que hemos tenido un tiempo glorioso, un tiempo hermoso últimamente, y que estamos haciendo una enseñanza el día miércoles de discipulado, de lo que es. Estuvimos hablando sobre la diferencia entre la ley y la gracia, ¿se acuerda? Y ahí vimos la relación entre la fe de Cristo y los requisitos de la ley de Moisés, en el primer capítulo que vimos. Y no quiero ahondar mucho en ese tema porque hay mucho que hablar hoy día, entonces no quiero que se alargue tanto por dar un repaso, mejor véalo y después conecta con lo que estamos hablando. Así que voy a ir rápido. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta noche. Y oramos, Señor, para que tu palabra fluya de una manera especial, con sabiduría, con revelación, con ciencia, con iluminación, para que cada persona sea tocada por tu Espíritu, se le abra el entendimiento, se abran los oídos a Coe, para que podamos escuchar bien lo que tu Espíritu quiere decir, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces el primer tema que vimos fue la diferencia entre la ley y la gracia. Y el tema de hoy día es cuál fue, el propósito de la ley. Y esto es importante para que usted entienda el trasfondo de todo lo que pasó y podamos valorar a nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, que es el pecado de Adán. ¿Se acuerda que una pura restricción le hizo el Señor a Adán? Y de ahí él desobedeció y entró la maldición a todo lo demás. Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Vaya ahora a Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20, 19 y 20, Romanos 3, 19 y 20. Es bueno que tome lápiz y papel y anote las citas para que ir más rápido, porque es muy interesante. Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, póngame atención, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Después que el hombre peca y después de que era muy difícil el sistema para poder tapar los pecados, cubrir los pecados. Entonces el Señor hace a través de Moisés un sistema de leyes para precisamente lo que íbamos a ver, el propósito de la ley, y dice acá, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se entiende? Anote ahora Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si usted se da cuenta, todo lo que hemos escrito, como dijo el versículo anterior, dice que sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Por eso es que Dios puso la ley, para que todo el mundo entendiera que no era tan fácil llegar a Dios y ser perdonado, porque había una maldición en toda la raza humana. Entonces él dice, encerró todo bajo pecado y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿A qué se refiere? Porque dice, no codiciarás, y ahí conociste lo que era la codicia. No matarás, y ahí conociste que era matar. Por lo tanto, antes, donde no hay esas leyes, uno hacía cualquier cosa y no estaban todos malditos, pero no había ninguna situación puntual de resarcirse. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Lo vimos la semana pasada, y dependen de las obras de la ley
puesto escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Se acuerda que él puso una ley para mostrarle al hombre que tenía que cumplirlas todas, pero bastaba que un mandamiento no lo cumpliera y se hacía maldito de todos los demás? Aquí vamos viendo ya lo que Cristo hizo una sola vez y para siempre. Entonces, para que nosotros empecemos a valorar lo que hizo nuestro Señor, nuestro Salvador y único Salvador. Entonces, el primer requisito, el primer propósito más bien, no requisito, el primer propósito importante de la ley era mostrarle al hombre su condición de pecado. Su condición de pecado. Y observemos la declaración categórica que por las obras de la ley dice: ningún ser humano será justificado delante de él. En otras palabras, ningún ser humano logrará jamás conseguir la justicia, escuche bien, a la vista de Dios mediante la observación de la ley. Entonces yo quiero que vayas abriendo tu mente para entender cuál fue el propósito de la ley. ¿Te acuerdas? El fin de la ley fue llevarte a Cristo, que lo vamos a ver más adelante, pero por eso que Él todo lo encerró bajo pecado, para que se diera cuenta el hombre que no podía conseguir la justicia por sus propias manos delante de Dios observando la ley, porque no le alcanzaba. El hombre fue, cuando entró en la maldición a la tierra, toda la raza humana fue maldita. Y de hecho, el hombre siempre se cree bueno y cree que tiene una justicia para poder presentarse delante de Dios. Y yo lo voy a mostrar en Isaías capítulo 64, versículo, escuche bien, 5b. Es la segunda parte del versículo y 6. Dice: he aquí, vamos a mostrar la justicia del hombre según Dios. He aquí, tú te enojaste, le está hablando a Dios, porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por lo largo del tiempo. Y hace una pregunta: ¿podremos acaso ser salvos? Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ojo, y todas nuestras justicias, escuche bien, como trapos de inmundicia, que el original, escúcheme bien, el original dice que son trapos menstruales. Esa es la justicia de cualquier hombre en la tierra, sea mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tío, quien sea. Esa es la justicia. El hombre no se puede justificar delante de Dios. Tenía que entenderlo de alguna manera. Y Dios empezó a hacer acercamientos a través de rituales, a través de sacrificios, a través de la ley. La ley tenía un montón de ritos. Entonces dice: ¿podemos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias somos como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, imagínate una hoja caer como nada, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, o sea, de un lado para otro. Entonces, junto con esto, Pablo afirma 2 veces, en diferentes frases, el propósito primordial por qué se dio la ley. Número 1, dice que para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, es el primer propósito. Segundo, dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque donde no había ley, nadie sabía que estaba pecando. Pero Dios por eso dijo: para que el hombre tuviera conciencia, lo vamos a encerrar todo bajo las leyes de pecado. Entonces, vemos por tanto que la ley no fue dada para hacer justo a los hombres, sino por el contrario, para que los hombres tomaran conciencia de que eran pecadores. Porque el hombre no se cree pecador, no se cree malo. Pero según la visión de Dios, ya lo leímos, dice que la justicia del hombre es como trapos de inmundicia o como trapos menstruales delante de él. Usted entenderá que eso es horrible. Entonces, para que los hombres tomaran conciencia de que eran pecadores y que como tales estaban sujetos al juicio de Dios por su pecado. Todos nosotros. Y de hecho, vaya a Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Romanos 7, 7 y 8. ¿Qué diremos pues? Dice: ¿la ley es pecado? En ninguna manera, no es que sea pecado. Pero yo conocí el pecado, yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, cuando vino la ley, recién me di cuenta que yo era pecador. ¿Se entiende? ¿Me sigue? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciaréis. 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia.
Cuando dije yo, basta que te digan que no hagas algo para querer hacerlo. En la raza humana tiende a hacer lo que le digan que no, eso quiere hacer. Entonces dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hay ley, no hay pecado. O sea, no se considera. Versículo 9. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, porque en el fondo la ley te condenó. Me sigue, ¿verdad? Romanos 7, versículos 2 y 13 ahora. Romanos 7, 2 y 13, continúa esto y dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vale decir, Dios lo puso de tal manera, en lo que, como conociendo la raza humana, para que entendiera que tenía una forma de acercarse a Dios, pero que no se daba cuenta que no lo podía hacer. O sea, la ley fue hecha para mostrarle al hombre que era incapaz de salvarse solo, de que necesitaba algo extra, algo especial, algo que venía del cielo, el que nos hizo. Entonces, hay tres frases distintas que ponen de manifiesto la misma verdad. Está en Romanos 7:7, en Romanos 7:13, y las dos están en 7:13. Dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, esa es la número 1, 7:7, sino que el pecado para mostrarse pecado, número 2, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, el propósito de la ley, que es el tema de hoy, era hacer que se manifestara el pecado a los ojos de todos. ¿Para qué? Para mostrarlo en sus verdaderos colores como es la maldad sutil, destructiva, mortífera que realmente es en nosotros. Si el ser humano sin Dios es eso, la avaricia, lo decía, usted ve la política, usted ve cómo está el mundo hoy día, que cada vez va en una decadencia moral, está perdiéndose. ¿Por qué? Porque ha sacado a Dios de los colegios, ha sacado a Dios de la enseñanza, ha sacado a Dios de todos lados, y el hombre se empieza a corromper, porque es la esencia. De allí en adelante no les queda excusa a los hombres, entonces, para dejarse engañar en cuanto al extremo de su condición pecaminosa. ¿Me entienden? Entonces, en otras palabras, vuelvo a repetir, el propósito de la ley era hacer que se manifestara el pecado a los ojos de todo el mundo, para mostrarnos los verdaderos colores que tiene la maldad en nosotros, sutil, destructiva, mortífera. Por lo tanto, de allí en adelante, al hombre no le queda excusa para dejarse engañar en cuanto al extremo de la condición que tenemos nosotros, que es pecaminosa. Ya vamos entendiendo que Dios nos está empujando y empieza a cobrar vida esto de que el fin de la ley fue llevarte a Cristo. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley fue mostrarnos que había algo superior y que podíamos salvarnos. Por ejemplo, si nosotros los vemos en lo práctico, en el ejercicio de la medicina, por ejemplo, cuando se tratan las enfermedades del cuerpo humano, hay cierto orden que se sigue siempre. Uno va al doctor, pero en lo que hace primero el doctor te examina y trata de cerciorarse de la naturaleza y causa de tu enfermedad o de nuestra enfermedad. ¿Cierto? Bueno, después de eso, él recién diagnostica e intenta recetar un remedio. ¿Sí? ¿Es así o no? Bueno, en Dios sigue el mismo orden. Cuando trata las necesidades espirituales del hombre, antes de recetarte la cura, primero te diagnostica la condición y dice: el hombre es pecador. No tiene vuelta, es pecador. Esa es la enfermedad del hombre, que es la causa básica de todas las necesidades y sufrimientos que tiene el hombre.
Si usted se ve que todo el mundo está decayendo hasta la tierra, porque el otro día vi un reportaje y me dejó para adentro, porque hablaban proyectando cómo va el tema de cómo los deshielos, el calentamiento global, etcétera, cómo hasta eso ha ido cambiando. O sea, la tierra está gimiendo para que vuelva nuestro Señor y haga juicio. El hombre se está corrompiendo, el hombre está... ¿Por qué? Porque han sacado a Dios y la tiniebla está entrando. Entonces, la causa básica de todas las necesidades del hombre y sufrimiento del hombre es por el pecado, y que es una condición común ante los ojos de Dios en todos los miembros del género humano. Entonces la Biblia es el único libro en el mundo que diagnostica correctamente la causa de las necesidades y sufrimientos de toda la humanidad. El tema es que el hombre no se quiere dar cuenta, está cegado en entendimiento, está entenebrecido, dice Efesios. El segundo propósito principal en dar la ley fue mostrarle al hombre que como pecador no podía alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos. No podía. Y hay una tendencia natural en cada uno de nosotros, o en cada ser humano, de independizarse. Es increíble. Se independiza de la misericordia y de la gracia de Dios. Por Dios, que a veces uno se pregunta, por Dios que le cuesta al hombre traerlo a la iglesia. Por Dios que le cuesta al hombre seguir a Dios con fidelidad y lealtad. Mira, hay gente que llega para que Dios le traiga la casa, para que el Señor le traiga los hijos, la esposa, trabajo, le dé un trabajo, y a veces cuando lo consigue, no lo vemos más. Y ahí te das cuenta de la clase de hombre que somos, la clase de personas. Basta que tú llegáis mal, triste, y empieza el Señor a sanarte, empieza a darte vida, y cuando están arriba, el hombre se pone soberbio y nuevamente se olvida que Dios hizo todo, y vuelve a irse o lo deja al Señor. Es tremendo. Entonces, el hombre, hay una tendencia natural en cada persona o en cada ser humano a independizarse de la misericordia y la gracia de Dios. Nos cuesta mucho llevar a la gente y que se quede, porque no se les revela lo que hizo Dios por ellos. Entonces, este deseo de ser independiente de Dios es propiamente un resultado y una evidencia inherente de la condición pecadora del hombre. Aunque la mayoría de los hombres no lo reconozcan así. Pues el mundo, le vuelvo a repetir, el hombre se encuentra bueno porque a lo mejor no roba, no viola, pero es más que eso el pecado. Siempre que un hombre se siente condenado por su condición pecadora, fíjese que su primera reacción es buscar algún medio por el cual pueda curarse a sí mismo y aplacar su conciencia de esa condición y forjar así su propia justicia con su esfuerzo personal, sin tener que depender por ignorancia de la gracia y la misericordia de Dios, que es la única solución para el hombre. El hombre no quiere buscar a Dios, siendo que es la única solución. Es como dijo en una parte el Señor en Isaías, ¿y qué? ¿El hombre le va a decir al alfarero, el barro le va a decir al alfarero cómo hacer la ánfora, cómo hacer el frasco? No, po. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía la Osa Mayor? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía la galaxia? ¿Dónde estás tú cuando yo hacía la Vía Láctea? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba en el fondo del mar? ¿Dónde estabas tú? O sea, ¿quién eres tú? El hombre es soberbio, el hombre se le olvida que Dios hizo la tierra y hizo todas las cosas y que nosotros dependemos de Él. Entonces, siempre que un hombre se siente condenado por su condición pecadora, su primera reacción es buscar algún medio por el cual pueda curarse a sí mismo. Por eso que se meten, sin saber, por la ignorancia, a veces se meten en sectas, se meten en esto, se meten en esto otro, en metafísica, etc. ¿Para qué? Para aplacar su conciencia de esa condición y forjar así su propia justicia con su esfuerzo personal, sin tener que depender por ignorancia de la gracia y misericordia de Dios, que es la única solución. En resumen, el ejercicio de estas leyes y mandamientos, los hombres han buscado silenciar, hermano, la voz interior de sus propias conciencias y hacerse justos por su propio esfuerzo. El hombre, vuelvo a repetir, mientras no esté robando y haciendo ese tipo de cosas, minimiza el pecado. Y Dios no se puede acercar al pecador. Segundo dice, hay una palabra donde dice, yo no escucho a los pecadores. Entonces por eso que ahí dice no hay respuestas de Dios.
Entonces, en resumen, el ejercicio de estas leyes y mandamientos, los hombres han buscado silenciar la voz interior de sus propias conciencias y hacerse justos por sus propios medios. Esta fue precisamente la reacción de muchos israelitas religiosos a la ley de Moisés. Y Pablo describe este intento de Israel de establecer su propia justicia. Ojo, Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículos 2 y 3. Póngame ahí que le parece interesante, escríbame, porque eso nos motiva a nosotros a seguir trabajando y a seguir estudiando y profundizando estos temas que no se predican mucho, ¿no? Así que póngame ahí, si no sabía esto, me interesó, me gustó, no, esto me encantó, esto me abrió la mente. Bueno, Romanos 10, 2 y 3 dice, porque yo, dice Pablo, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, que los israelitas tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento pleno. Eso significa no conforme a ciencia. El original dice no conforme al conocimiento pleno, porque ignorando, ojo, ignorando, yo te pregunto, la justicia de Dios. ¿Cuánta gente ignora la justicia de Dios? Por eso es que estoy haciendo estos temas, para que las raíces sean de ustedes más firmes, sean fuertes, se pueda dar cuenta de lo que Jesucristo, el Señor, hizo una vez y para siempre. Y a veces somos tan desleales, tan infieles con Él. Entonces, yo doy testimonio que tienen celo de Dios, o sea, aman a Dios a lo mejor o quieren seguir a Dios, pero no conforme al conocimiento pleno, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, así dice el versículo, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tremendo versículo. Entonces nosotros debemos aprender de esto, para no caer en los mismos errores de Israel, para que no nos pase lo mismo. Israel, en su intento de establecer su propia justicia, su propia forma, no se sometió a la dirección de Dios, ni a la forma de justicia de Dios, que es su palabra. De modo que la causa fundamental de su error ante Dios, y que eso abrió una puerta para nosotros, fue el orgullo espiritual, una constante negativa de someterse a Dios y un deseo de ser independiente de la gracia y la misericordia de Dios. Mire cómo se repite esto. Sin embargo, cuando los hombres están realmente, diga realmente, dispuestos a creerle a Dios y a ser sinceros consigo mismos, se ven obligados a admitir que por sí mismos jamás, pero jamás llegarán a hacerse justos obedeciendo sus leyes morales y religiosas. O sea, no hay hombre que pueda seguir todas las leyes. Necesita algo más para justificarse delante de Dios. Entonces, sin la gracia, que ya lo vimos la semana pasada, sin la gracia y la misericordia de Dios, Pablo describe esta experiencia de lucha, que es una lucha constante en primera persona. Muy, muy noble de Pablo de reconocer lo que ocurre dentro de nosotros, lo que ocurre con esta naturaleza caída. Amén. Pablo describe su propia experiencia tratando de hacerse justo, obedeciendo la ley. Y lo vimos hace poco, en una palabra, el día domingo. Esto es Romanos 7, 18 al 23. Romanos 7, 18 al 23. ¿Se acuerda que lo vimos hace poquito? Y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza natural, no mora el bien. Vuelve a decir, o sea, él reconoce que en la naturaleza común, normal, sin Dios, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Todos quieren ser buenos, pues. Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, precisamente eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, esto que está dentro de la naturaleza pecaminosa del hombre, y que el hombre no la quiere reconocer. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, por eso que sin Dios, si nosotros no nos acercamos a Dios, si nosotros no nos metemos en esta gracia, el hombre empieza intelectualmente a sentirse bueno, pero sigue siendo malo, porque se aleja de la luz. ¿Se entiende? Nosotros necesitamos todos los días estar conectados con Dios. Necesitamos, cuando tú reconoces que eres pecador, que tu naturaleza, si la dejas alejada de Dios, imagínate cuánta gente se aleja de la iglesia y no quiere ir a la iglesia. Se pusieron cómodos.
O sea, a la iglesia no pueden venir, pero pueden ir a distintas partes. Como que si el virus no estuviera en otras partes. En la iglesia quiero decirte que tenemos protocolos estrictos. Y la distancia, si tú estás al lado de una persona con COVID, por la distancia y tienes la mascarilla, no te vas a contaminar. Entonces, ¿te das cuenta? Y dice, si no el mal que no quiero, eso hago. O sea, la naturaleza está en nosotros. Por lo tanto, sin la misericordia de Dios, sin la justicia de Dios, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos ser buenos, porque la naturaleza sale hacia arriba. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, claro. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, por supuesto. Porque según el hombre interior, el hombre del Espíritu, me deleito en la ley de Dios, sí, porque cuando estamos alineaditos todos, hablamos de Dios, queremos hablar de Dios y nos salen palabras de Dios, 23. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, en mi cuerpo, en mi naturaleza, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira, basta que tú a veces tienes, dice, ante tal nube de testigos, despojemos del peso y del pecado que nos asedia. Todos traemos un pecado que se nos repite, que nos busca, porque sabe que somos débiles en esa área. Hay mucha gente que era fornicadora afuera, y hoy día, o sea, mientras está con Dios, está bien, pero se aleja de Dios y le vuelven las ganas de fornicar, le vuelven las ganas de tomar, le vuelven las ganas de pitear, de fumar marihuana, de todo lo que Dios dice que no. De mentira. Gente que miente por mejorar su momento. Entonces, no podemos alejarnos de Dios, no podemos alejarnos de su misericordia como lo hicieron los israelitas. Por eso que Pablo termina diciendo en el 24, y toda esta frase, toda esta lucha que todos hemos tenido, él termina diciendo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es un cuerpo de muerte. Esta naturaleza que nosotros tenemos es una naturaleza caída, hermano. Es una naturaleza, un cuerpo de muerte. Y termina el 25 diciendo, gracias a Dios, pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, gracias a Él pudo Él salir de ese estado y ser lo que fue el apóstol Pablo. Que tenemos la misma condición nosotros. Entonces, aquí Pablo habla como uno que sinceramente reconoce lo justo y deseable que es vivir en la ley. Sin embargo, mientras más lucha, decía él, por hacer lo correcto o lo que manda la ley, más consciente o más se daba cuenta de que hay otra ley, hay otro poder en nuestra naturaleza, dentro de su propia naturaleza carnal, que lucha y frustra sus mayores esfuerzos por ser bueno, para hacer lo justo a sí mismo por medio de la obediencia a la ley. Entonces el punto central de este conflicto interno se expresa en el versículo 21. Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Sépalo, la ley fue hecha para darnos cuenta que nosotros, el mal está en nosotros si nosotros nos alejamos de Dios. Si nosotros nos soltamos del Espíritu Santo, si lo entristecemos, si lo contristamos, si lo entristecemos, nosotros sin Dios no podemos ser victoriosos. Y todas las promesas que Dios nos hace, mueren. Hay una promesa que dice, los que están en Cristo no están bajo la ley, pues. No estamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu, bajo la nueva ley, o sea, la ley de la mente, del corazón, donde Dios dice que en conciencia está dentro de nuestro corazón la ley en sí. ¿Por qué? Porque conscientemente ya tú sabes que hacer esto no está bueno, hacer esto otro tampoco. Entonces todo se resume a dos mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo. Y en eso se cumple todo. Entonces, si tú entiendes esto, no vas a querer murmurar de ese, no vas a querer hablar de ese, no vas a querer engañar a ese, tratar mal a este otro. Eso somos, podemos sentirnos y creernos buenos, pero la naturaleza del hombre es terrible, sin Dios. Entonces un hombre, un género, un hombre, mujer, hombre, nunca sabe cuán malo es hasta que intenta de verdad ser bueno. A partir de ese momento,
cada intento de ser bueno solo pone de manifiesto con más claridad la irremediable e incurable pecaminosidad de su propia naturaleza carnal. Nos damos cuenta, como decía Pablo, que queremos tener las intenciones de ser buenos, de hacer lo correcto, pero si nosotros nos alejamos de la gracia de Dios y de su misericordia, estamos fritos. Va a volver a levantarse y va a venir la resurrección del viejo hombre que tiene todo el pecado, carga todo el pecado, este miserable hombre de muerte que decía Pablo. Entonces, frente a la cual todos los esfuerzos que podamos hacer nosotros por sí solos son incapaces, entiéndalo. Es incapaz usted, yo, vosotros, ellos. Todos somos incapaces sin Dios de cumplir la ley. Somos incapaces para salvarnos del pecado. O sea, en el fondo, la ley es para este efecto, porque la ley en sí lo vamos a mostrar que no es que la ley no sirva para nosotros ni esté obsoleta, sino que para salvación, siguiendo la ley, era imposible para ningún hombre, porque todo hombre por la naturaleza está frito. Entonces, el fin de la ley que tuvo fue llevarnos a que había algo superior que nos podía dar el poder y la gracia para poder hacerlo. Entonces, vuelvo a repetir, a partir de este momento un hombre nunca sabe cuán malo es hasta que intenta de verdad ser bueno, y a partir de ese momento cada intento de ser bueno solo pone en manifiesto con más claridad la irremediable e incurable pecaminosidad de nuestra propia naturaleza carnal, frente a lo cual todos los esfuerzos que tengamos nosotros por sí solos, sin Dios, son incapaces para salvarnos del pecado y hacernos justos por sus propios esfuerzos. Recuerda que la justicia nuestra, Dios dice que somos como trapo de inmundicia delante de Él. Entonces, por esto que estoy explicando y enseñando, por eso el fin de la ley es Cristo. El fin fue mostrarnos que el hombre natural por sí mismo no puede ni le alcanza la justicia para salvarse a través del sistema de leyes, sino que necesita algo mayor. Diga conmigo, algo mayor. Yo necesito algo mayor. El hombre necesitaba algo mayor, superior, sobrenatural, algo que no es de este mundo, algo sobrenatural. Por eso la Escritura dice, el fin de la ley era llevarte a algo mayor, era llevarte a Cristo. Por eso que Cristo toma un papel preponderante en nuestra vida, y cuando tú se te revela esto, por eso que uno nunca lo deja, por eso que no vuelve atrás, porque uno sabe lo que hizo por uno. Éramos tizones arrebatados, Él nos sacó del barro, nos limpió, nos lavó y nos dio una vida nueva. O sea, nadie podía hacerlo. Él fue al matadero como cordero, no siendo pecador, tomó tu pecado y el mío, y Él dijo, mátenme a mí, pero no a ellos. Y te entrega una hoja lista y te justifica delante de Dios como hijo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, el fin fue mostrarnos que el hombre natural por sí mismo no puede, ni le alcanza la justicia para salvarse a través de este sistema de leyes, sino que necesita algo mayor, algo superior, algo que no es de este mundo. Por eso la Escritura dice, el fin de la ley era llevarlo a Cristo. El tercer propósito principal en dar la ley fue para profetizar y servir de figura al Salvador que habría de venir. Tercer propósito principal en dar la ley fue para profetizar y servir de figura al Salvador que habría de venir. O sea, la Escritura estaba mostrando desde muchos años, desde el Antiguo Testamento, mostrando en los Salmos, en los Proverbios, de que venía un Salvador. Ya lo estaba mostrando en la ley que venía algo que era superior a todo. Entonces, y que había venir, y que por medio de únicamente de Él sería posible para el hombre recibir la verdadera salvación y la justicia frente a Dios. O sea, ya la ley venía anunciando que había un Cristo. Por eso que Cristo es el Mesías, es el enviado, es el que iba a devenir. Por eso que, ahí me voy a meter en otro tema, pero acuérdense que Él tuvo que entrar como hombre
y nació de María, pero el Cristo ya existía de antes, por eso que María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. ¿Me entienden? Bueno, si no lo entiende, me lo comente y yo se lo explico después. Las Escrituras ya hablaban de este Mesías, ya hablaban de este enviado que iba a venir, que era Dios mismo, hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Esto se hizo mediante la ley de dos formas, este anuncio. El Salvador fue anunciado a través de las profecías directas y fue prefigurado a través de los tipos y ceremonias de los mandamientos de la ley. La ley tenía mandamientos y ritos y ceremonias que todo era una sombra de lo que iba a ser Cristo. Es tremendo esto, hermano. Entonces, un ejemplo de esta profecía directa dentro del marco de la ley se encuentra en Deuteronomio, capítulo 18, Deuteronomio 18, versículos 18 y 19. Le vuelvo a repetir, déjeme sus comentarios, si está aprendiendo, si se le está revelando, se le está cambiando la visión de Jesucristo. Deuteronomio 18, 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, está hablando Moisés, como tú. Y pondré, no le dijo el Señor a Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré más palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Wow. Le pediré cuentas. Pedro, más tarde, cita estas palabras de Moisés y las aplica directamente a Jesucristo. ¿Y eso dónde está, pastor? Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23 primero. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vosotros, de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que hablara, 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, ahí ya venía anunciando algo que estaba en el Antiguo Testamento, de lo cual había sido profético, de que vendría su Hijo personalmente. Por eso dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno de nosotros se convierta de su maldad. O sea, entendía que éramos pecadores y que por la ley no podíamos, pero ya estaba anunciándose proféticamente que iba a venir algo superior, algo extraordinario. Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Hechos capítulo 3, versículos 22, 23 y después 26. Hechos 3, 22, 23 y después 26. Entonces el profeta anunciado por Moisés en la ley se cumple en la presencia de Cristo en el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, el profeta anunciado por Moisés en la ley, antiguamente, se cumple en la persona de Cristo en el Nuevo. También se cumplen los sacrificios y ceremonias de la ley. De hecho, hay muchos tipos que prefiguraban a Jesucristo como el Salvador que habría de venir. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan? En Éxodo capítulo 12, para que después se lea todo el capítulo, pues yo no voy a dar la cita, pero voy a contar la historia. Dice, el mandamiento del Cordero Pascual. Es figura cuando ellos estaban en Egipto, ¿se acuerdan? Y les dice, mire, maten un cordero, póngale la sangre en los dinteles de la puerta, ¿se acuerdan? Esa fue la Pascua. Entonces dice, el mandamiento del Cordero Pascual es figura de la salvación mediante la fe en la sangre expiatoria de Jesucristo. O sea, ese cordero que lo mataron, lo sacrificaron y le pusieron la sangre, estaba haciendo un anuncio, un símil en el tiempo profético de que Jesucristo iba a ser a través de un sacrificio y creyendo en la fe, en su sangre, íbamos a ser salvos. Entonces, el mandamiento del Cordero Pascual, repito, es figura de la salvación mediante la fe en la sangre expiatoria de Jesucristo derramada durante el tiempo de la Pascua
en la cruz del Calvario. Aleluya. Asimismo, los distintos sacrificios relacionados con la expiación del pecado y el acercamiento a Dios. Y quiero que pongan mucha atención con esta cita, que está en Hebreos capítulo 10, es un poco largo, del 1 al 7, pero usted va a empezar a entender lo que estoy diciendo. Y todo lo que Cristo es extraordinario. Entonces dice, Hebreos 10, del 1 al 7, porque la ley, póngame mucha atención y en base a lo que he ido hablando hasta aquí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, de lo que iba a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que la ley era una prefigura de lo que iba a ser Cristo cuando estuviera en la tierra. De hecho, esto que hablamos de Éxodo 12, la Pascua de donde se mató el cordero y todo el asunto, pero era una imagen de lo que iba a venir, una sombra que nunca podía, por los sacrificios, por los mismos sacrificios, dice, que se ofrecían todos los días, continuamente, cada año, hacer perfecto a los que se acercaban. O sea, estos sacrificios solamente tapaban el pecado, no lo quitaban, lo cubrían. Entonces dice, de otra manera, si hubiera sido así, de otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributaban este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque si hubiera sido perfecto, no habrían tenido que hacer más sacrificios, pero como los tapaba, como los cubrían solamente por un tiempo, ellos tenían que seguir haciéndolo. Y 4 dice, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Repítalo conmigo. Eso es lo que pasaba, que la ley lo anunció a través de ritos y sacrificios y ceremonias, donde llevaban los animales, los sacrificaban y presentaban esa sangre en el altar delante de Dios para tapar los pecados de la familia. Pero lo tapaban nomás, no los quitaban. Sino, por eso tenían que seguir haciendo. Dice, y el 4 dice, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. Dígalo conmigo, no podían quitar los pecados. Para que entienda que Cristo es extraordinario y que no puede ser desleal con Él e infiel. 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, está hablando, es como que estuviera hablando Jesucristo aquí, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste como Padre, más me preparaste cuerpo. Extraordinario. Por eso que Él tuvo que entrar a la tierra. ¿Para qué? Para que la ley lo avalara, porque tenía que ser hijo israelita. La ley fue dada a ellos primero. Nacer bajo la ley. Por lo tanto, entienda ahora que Dios mandó a su hijo y como tenía que entrar legalmente, dice, me preparaste, entiendo yo, dice el 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, porque ya eran muchos los animales y tapaban solamente el pecado. Y dijo él, no quisiste esto ya más me preparaste cuerpo. Aleluya. Me emociona esto. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Extraordinario. Te damos gloria, honra, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros, por haberte despojado. Por eso que entendemos Filipenses cuando dice, se despojó a sí mismo, se quitó la gloria, tanto así que ni lo conocieron. Así es. Lo vino a hacer por ti. Lo vino a hacer por ti, por mí, por tus hijos. Vale la pena ser fieles, ser leales. Por lo que hizo Él, te liberó. Si es que estamos pegados a la misericordia, a la gracia de Dios, porque si no sigue la naturaleza igual. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, dice Jesús. Por eso Juan Bautista presentó a Cristo ante Israel como, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Va entendiendo la historia ahora? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29 para el que lo quiera anotar. Entonces, cuando Juan comparó a Cristo con un cordero de sacrificio, lo que estaba haciendo era guiar al pueblo de Israel a ver a Cristo como el que había sido representado por todos los mandamientos concernientes a los sacrificios de la ley y a los ritos de la ley. Repito, cuando Juan compara a Cristo con el cordero de sacrificio, lo compara con todos esos ritos que hicieron y sacrificios de animales por años que tapaban, pero que Cristo los quitó una vez y para siempre. Él te hizo libre a ti y a mí y quitó los decretos que estaban en contra nuestra, que no eran de maldición. Entonces, mira, Él hizo que el pueblo de Israel viera a Cristo como el que había sido representado por todos los mandamientos concernientes a los sacrificios de la ley. Este propósito de la ley se resume en las palabras que Pablo hace en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 22 al 24. Gálatas 3, 22 al 24. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Volvemos al principio, como decía. Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Está diciendo lo mismo, el fin de la ley fue llevarte a Cristo. Es lo mismo, dicho de otra manera. Fíjese bien. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, o sea, la promesa de que iba a venir el Salvador, fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mire si esto, la Biblia habla sola. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por fe. Usted me dirá, ¿y qué significa nuestro ayo? Bueno, el ayo es, en términos simples, es como el instructor guía. Lo repito, ¿para qué? De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro instructor guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por fe. Pero también esta palabra ayo denota a un esclavo de más rango en la casa de un hombre rico, cuya responsabilidad especial era instruir en las primeras etapas de su enseñanza a los hijos del hombre rico. Y de manera parecida, entonces, la ley instruyó a Israel en las primeras etapas elementales de su enseñanza acerca de los requisitos básicos de Dios relativos a la justicia. Y a partir de entonces fue un medio de guiarlos a poner su fe en Jesucristo como el único Salvador que tenemos y que existe. Y aprender de Cristo la lección de la verdadera y única justicia, que es por la fe y no por las obras de la ley como lo hacían antiguamente. Por eso dice que venía la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ya no estamos, es decir, ya no estamos bajo la ley, o sea, bajo la estructura guía. El instructor guía, ¿se entiende? Entonces la relación entre la ley y el Evangelio no podría completarse sin tomar en cuenta las palabras en las que Cristo mismo resume su actitud y su relación con la ley. ¿Dónde está eso, pastor? Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18. Perdone si me voy a alargar un poquito, voy a tratar de terminar el horario, pero esto está tan interesante que no lo puedo finalizar. Así que, no penséis, dice Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido, y aquí es bueno que usted lo entienda, porque Dios no vino a romper tampoco solamente es la ley, no estamos bajo la ley para justificarnos delante de Dios, pero sí para instruirnos y seguir sus indicaciones. Entonces, por eso que dice esta palabra, no penséis que he venido para abrogar, que significa destruir o poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para destruir ni poner fin, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Entonces, para solamente justificarnos delante de Dios, vino Jesucristo y en ese sentido ayudarnos a cumplirlo. Pero no estamos bajo la ley como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, ¿en qué sentido cumplió Cristo la ley? Abra su mente. Primero la cumplió personalmente por su propia justicia impecable y por su constante, inobjetable cumplimiento de todos los mandamientos. Él fue que los cumplió todos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, es tremendo esto, dice Gálatas 4, 4 al 7, cuando vino el cumplimiento del tiempo, para que te das cuenta que siempre hay un tiempo para uno, hay un tiempo de Dios, hay un kairos y hay un pleroma. ¿Se acuerdan cuando el pastor Ismael habló del pleroma y del kairos? Bueno, hay un tiempo para ti. Diga, este es mi tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, como lo veíamos leído un poquito antes, nacido de mujer y nacido de la ley. No podía ser de otra manera. Tenía que hacerlo un hombre. Porque la naturaleza humana es la que estaba bajo maldición. Por lo tanto, él tenía que venir como hombre para poder ser legal. Entonces, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese o rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, aleluya, la adopción de hijo. La adopción de hijo. Versículo 6. Y por cuanto soy hijos, dígalo conmigo, y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, no es cualquier cosa, producto de nosotros seguir a Cristo, entender lo que hizo por nosotros, recibirlo en nuestro corazón como nuestro único y santo Salvador. Dios nos dice, estos son hijos, por lo tanto, eso te da la facultad de que Dios envía a nuestros corazones nada más ni nada menos que el espíritu de su Hijo, el cual clama, papito, papito lindo. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, aleluya, mira, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, Cristo es el Señor en todo. En Él estamos completos, en Él somos todo. Amén. Amén. Por eso que repito, por cuanto sois hijos, ¿qué es lo que te da la facultad para ser hijo? Cuando lo recibes en tu corazón, cuando tú dices, haces un pacto con Dios y dices, yo soy tu hijo, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, a todos los que creen y les ha dado la potestad de ser formados como hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Entonces, por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, que significa papito, papito lindo. Así que ya no eres esclavo, versículo 7, sino, diga conmigo, ya no soy esclavo, sino hijo. Valora eso, no cualquiera es hijo. Amén. Y si hijo, mira lo que viene con esto, también heredero de Dios, el que hizo los cielos y la tierra, por medio de Cristo. Jesús lo explicó así de esta manera. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. El mismo Jesús lo explicó. Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, el que no se le revela lo que hizo Cristo. Y el esclavo, quiero decirte así, lo dijo Cristo, hablando yo como Cristo, y te lo quiero explicar. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre del pecado, de la fornicación, de mentir, del adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es menor lo que Dios te ofrece a través de su Hijo. No es menor el poder, la autoridad, la herencia. Lo hemos enseñado tantas veces, pero hoy día lo estamos enseñando de una manera distinta. Entonces las palabras, nacido de mujer y nacido bajo la ley, por su nacimiento de hombre, Jesucristo era judío, sujeto a todos los mandamientos y obligaciones de la ley. O sea, se cumplía. Esto los cumplió perfectamente en el curso completo de su vida en la tierra, sin que jamás se desviara ni un poco todo lo que se requería de cada judío bajo la ley. En ese sentido, solo Jesucristo cumplió perfectamente de todos los hombres la ley. Segundo, Jesucristo cumplió la ley en otro sentido, por su muerte expiatoria en la cruz. ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 24.
Primera de Pedro 2, 22 y 24. El cual nos hizo pecado, el cual no hizo pecado, o sea, Jesús no hizo pecado, pero te amó tanto, de ahí viene esa palabra, Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo a morir por nosotros, a todo aquel que cree, y el creer es seguirlo, ser fiel, ponerlo en prioridad. Entonces, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien llevó el mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él fue el sacrificio por ti y por mí. Vale la pena ser leal y fiel con Él, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahí se cumple, cuando nosotros entendemos, se nos revela, por lo tanto estamos muertos al pecado, ya no seguimos al pecado. Es diferente caerse ocasionalmente por una cosa, pero esto está hablando de una práctica constante, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, dice, maldito todo el que es cargado en un madero. Entonces, no habiendo pecado nunca, Cristo tomó sobre sus hombres todos los pecados de nosotros, todos los pecados del mundo en beneficio de nosotros. Pagó la pena máxima de la ley, que era la muerte. ¿Cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no lo vamos a poner en primer lugar? ¿Cómo nos va a hacer el sol? Entonces, con la pena máxima pagada así por Cristo, fue posible que Dios ofreciera un perdón por primera vez a la raza humana, completo y gratuito, a todos los que se acercan a Dios por fe, basado en la muerte expiatoria de Cristo, a favor suyo, a favor tuyo, a favor mío. Tercero, Cristo cumplió la ley combinando en sí mismo toda y cada una de las características predichas en la ley, relativas al Salvador y al Mesías. Él las cumplió todas, a quien Dios había prometido enviar. Incluso al principio del ministerio terrenal de Cristo, leemos de Felipe, diciéndole a Natanael, un discípulo, en Juan 1.45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así que, como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Se da cuenta? Entonces, además, después de su muerte y resurrección, Cristo dijo a sus discípulos, en Lucas capítulo 24, versículo 44, Lucas 24, 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, está hablando después de la resurrección, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesucristo, el Señor, todo lo que está escrito. Por eso que la ley, el que dice, no, la ley escribieron hombres, no, si mismo Jesús autorizó, ratificó la ley, la palabra. Entonces Cristo, por su muerte, puso fin a la ley como medio de conseguir la justicia ante Dios. La fe en Él es ahora el único requisito más que suficiente para la justicia, que no tiene que ver con la vigencia completa y entera de la palabra de Dios, la cual permanece para siempre. Y quiero terminar con esto. Romanos capítulo 3, versículos 21, que el Señor me lo dio en este momento. Yo sé que estamos justo en la hora, pero mire, los que son carnales siempre van a estar iniciando por la hora, porque no alcanzan a ver la riqueza de esta palabra, que a veces un poquito más, 5 minutos, 10 minutos, hermano, por favor. Dice Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. Y aquí resume todo lo que he enseñado hoy día. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ojo, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, cuando dice justificado está hablando del pago, en quien Dios puso como propiciación el pago por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados de nosotros. ¿Qué le parece? Entonces, si sigue, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Creo, hermano, que esta ha sido una tremenda palabra de enseñanza para entender profundidades de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el único, el verdadero. Esta palabra no se puede quedar entre cuatro paredes. Por favor, compártala. Por favor, léala, escúchela nuevamente. Vaya a ver los versículos con su Biblia, subraye, ponga pausa, subraye, léala. Le va a cambiar su vida. Se le va a revelar el Cristo de la gloria. Y su vigencia con el Señor y en todo lo que usted haga va a ser manifestada de una manera diferente. Es tremendo esto. Por favor, póngame sus comentarios, escríbame y nos vemos. Lo voy a pensar si sigo el tercer tema. El primero fue diferencia entre la ley y la gracia, y este segundo se llama el propósito de la ley. Espero que le haya quedado más claro, así que los bendigo en el nombre de Jesús. El viernes no se olvide que hay cena, vamos a cenar, así que para que prepare sus elementos, porque este viernes vamos a cenar con el Señor. Entonces, prepárese con esta tremenda palabra, prepárese para que vaya con una actitud de humildad, para que esa misericordia de Dios y por el sacrificio, eso vamos a recordar, el sacrificio de Cristo, lo que hizo por nosotros, que una vez y para siempre su sacrificio no sea en vano, sino que diga usted, yo voy a seguirlo con mayor razón ahora, voy a ser fiel, llueva, truene, tiemble, todo, yo voy a ser fiel. Así que te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a todos los líderes, a los pastores, a todo el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Comparte esta palabra.